Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar los insectos comestibles en el mundo. Hablamos con Ligia Esperanza Díaz, Nicoletta Righini y Tatiana Pintado. ¿Te comerías un insecto? Para una gran parte de la población mundial, la respuesta es sí. De hecho, existen más de 2.100 especies comestibles documentadas. Claro, eso ocurre en otras regiones. Aquí en Europa sigue siendo una idea que provoca, como poco, sorpresa, curiosidad o incluso rechazo. Sin embargo, detrás de esa barrera cultural se esconde un campo de investigación que está en pleno crecimiento, que tiene implicaciones nutricionales, históricas y medioambientales de gran alcance. Y de ello habla un libro de la colección de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se titula Los insectos comestibles en el mundo. Se trata de un esfuerzo colectivo en el que han participado multitud de investigadores de distintos campos del conocimiento. Incluso no faltan algunas recetas para cocinar insectos. Todos se esfuerzan en quitarnos el miedo y mostrarnos las características de estos pequeños animales, su consumo a lo largo de la historia, las distintas especies que se consumen en distintos lugares del mundo. Nos explican cómo es la cría y la cosecha de algunos de ellos, el papel que juegan en la industria alimentaria, y nos falta una mirada al futuro, un futuro marcado por la superpoblación y la falta de alimentos. Hoy tenemos 3 invitados en Hablando con Científicos, 3 invitadas muy especiales porque han participado en la redacción de un libro muy interesante que se titula Los insectos comestibles en el mundo. El libro está coordinado por Ligia Esperanza Díaz, que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, y que trabaja en el grupo de inmunonutrición. ¿No es así, Ligia? Muchas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, buenas tardes, Ángel. Sí, correcto, toda la información. Estamos aquí en el ICTAN y bueno, investigando mucho sobre nutrición y alimentación. Otra de las participantes es Nicoletta Righini, profesora investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición en la Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, en Jalisco, en México. Muchísimas gracias, también has participado en este libro, lógicamente. Hola y muchas gracias por tenerme aquí para hablar de este libro y del consumo de insectos el día de hoy. Y ya en tercer lugar, pero es simplemente porque lo voy citando así en ese orden, no porque haya un orden específico, está Tatiana Pintado del Campo, que también investiga en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, del CSIC, en la unidad de servicio de análisis sensorial, concretamente en el grupo DigiSen. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por habernos invitado y por dejarnos venir a hablar de nuestro libro. He dicho el título, Los insectos comestibles en el mundo. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención en el libro que existan nada menos que 2.100 especies de insectos que son consumidas en todo el mundo. El número ya dice mucho, ¿no? De lo desconocido que es este tema para nosotros, por lo menos aquí en España, donde desde luego lo de consumir insectos no está precisamente a la orden del día, ¿no, Ligia? Bueno, pues de verdad es que es un mundo muy interesante y totalmente desconocido, como lo dices tú, sobre todo a nivel de Europa. Nosotros en Europa no estamos acostumbrados a la ingesta de este tipo de alimentos, pero en otras culturas es totalmente parte de su tradición gastronómica y está, como dices tú, muy desarrollado en algunos sitios, se comen prácticamente a diario. Y es interesante porque, por ejemplo, en México a mí me sorprendió la última vez que estuve.
Una de las colecciones más importantes de México está en la Universidad Nacional Autónoma de México y ya hay descritas allí en su colección sobre los 540 insectos comestibles. Eso ya dice algo, ¿no? Y si ya empiezas a sumar, pues México, de la parte de Asia, por ejemplo, China, está India también, Brasil, Colombia, de los diferentes continentes y países ya empiezas a sumar y es esa cifra que te da de la descripción de ese número, ¿no? Sobre los 2100 insectos comestibles. Es lo que se lleva descrito hasta ahora. Bueno, tú participas en el libro en uno de los, bueno, en varios artículos, pero concretamente hay uno que yo he escogido porque lógicamente el tiempo es el que hay y no podemos hablar de todo, que hablas del valor nutricional de los insectos comestibles y creo que es muy interesante porque, claro, hablamos de consumir algo que nosotros en este país, por supuesto, no consumimos, no solo no consumimos, sino que muchas personas no consumirían a lo mejor en la vida porque no les atrae, ¿no? Que hay muchas barreras que vencer a la hora de consumir estos insectos, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de comida y la comida y la nutrición es importante. Exactamente, tú lo has dicho, Ángel. El valor nutricional, nosotros realmente en muchas de las partes de divulgación a la gente le interesan los nutrientes que hacen parte de esos insectos, ¿no? Nutricionalmente tienen un perfil nutricional muy interesante, tienen grasas saludables y tienen un alto contenido proteico que puede variar entre un 35 y un 65%, dependiendo de varias cosas. Uno, de la especie de insecto que estemos consumiendo y también de la etapa de desarrollo en la que esté consumiéndose ese insecto. Es decir, la variabilidad y también incluso de la forma en la que se han alimentado esos insectos para su desarrollo. Entonces, el perfil nutricional viene también por el tema de composición de su alimentación. Los caracteriza también un contenido de vitaminas y minerales muy importantes, dentro de ellas, por ejemplo, el grupo de vitaminas del grupo B, también tienen vitamina A, vitamina D y minerales, muy importante, por ejemplo, la cantidad de hierro, de zinc, selenio, que pueden llegar a tener algunos de ellos. Entonces es interesante y como cualquier otro alimento, como bien has dicho tú, Ángel, pues es interesante estudiar, ¿no? Esa composición para tener una parte detallada de qué estamos consumiendo y qué valor nutricional, justo en el capítulo lo abordamos, qué valor nutricional tienen ellos. Bueno, luego entraremos más en materia con esto. Otro de los artículos que está firmado por Nicoletta Righini se titula El consumo de los insectos en la evolución humana. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención que se pueda saber qué comían nuestros ancestros, y cuando hablo de nuestros ancestros me voy mucho tiempo atrás, ¿no, Nicoletta? Sí, claro, hace millones de años estamos hablando. Obviamente muchas son reconstrucciones, pero tenemos muchas herramientas gracias a la paleoantropología, el registro fósil, en que podemos efectivamente tener algunos indicios y pruebas de que ciertos homínidos hace millones de años sí pues estaban consumiendo algunos insectos. Obviamente tenemos rastros de los dientes, que es una de las principales maneras en las que podemos entender la alimentación, ¿no?, de un fósil. Obviamente en los dientes, por ejemplo, el desgaste nos da pistas sobre la dieta un poquito más en general, o sea, es difícil que con eso podamos decir, mira, comió un escarabajo, eso obviamente no. Pero hay restos, estos un poco más recientes, en el cálculo dental, bueno, recientes por así decirlo, de todas maneras estamos hablando de Homo erectus y cosas así. En el cálculo dental, que es como el sarro, ¿no?, que se queda en los dientes, ahí se han encontrado fragmentos, por ejemplo, de alas de ciertos insectos, entonces se puede reconstruir qué tipo de insectos eran. Y luego, anteriormente, obviamente, podemos encontrar herramientas como ciertos pedazos de huesos de otros animales que se utilizaban como palitos para sacar ciertos insectos que forman colonias o nidos, como las termitas o las hormigas, justo de su nido, en una manera que es muy parecida a lo que hacen hoy en día los chimpancés, por ejemplo. Entonces, podemos guiarnos viendo el comportamiento de primates actuales, pensando en cómo y reconstruyendo cómo podía ser el comportamiento de nuestros antepasados. Y luego, una de las maneras más
pues interesante, que a lo mejor causa un poco de curiosidad, son los coprolitos, o sea, son heces fosilizadas. Esas son un poco más recientes, se han encontrado, por ejemplo, de hace 4.000, 5.000 años en diferentes lugares de Estados Unidos, de algunos estados como Utah, Oregon, Nevada. En cuevas se encuentran estas heces fosilizadas y entonces obviamente podemos ver su contenido. Y ahí sí se han encontrado claramente restos muy claros de ciertos escarabajos, de varios tipos de insectos. Entonces sí tenemos maneras más de la que pensaríamos, ¿no? Para reconstruir un poco la dieta insectívora de los homínidos que nos han precedido. Muy bien, y Tatiana, tu artículo habla de los insectos en la industria alimentaria. Bueno, estamos ya pensando en ponerlos, digamos, en los platos de nuestra mesa, como una comida más, ¿no? Pero claro, para eso hace falta una industria, hace falta criarlos, hace falta reproducirlos, hace falta prepararlos para que puedan ser consumidos, hace falta tener un cuidado, es decir, todo eso lo cuentas por ahí en el artículo. Bueno, nosotros en el capítulo hablamos un poco más cómo la industria alimentaria está utilizando los insectos para producir alimentos. Obviamente, también tiene que tener un proceso de una crianza en unas condiciones adecuadas, porque cuando hablamos de consumir insectos no es que vayamos a ir al campo a cazar moscas y luego meterlas en una paella, por ejemplo. No, tiene que ser como otro tipo de animales que se crían en granjas, pues estos también se tienen que criar de una manera controlada y manteniendo unos estándares de calidad, porque obviamente como alimentos que son, tienen que cumplir con una inocuidad y asegurando que al consumidor no le puedan dañar. Y bueno, la idea es un poco que la industria los utilice para elaborar alimentos a los que ya estamos acostumbrados. Porque, bueno, creemos o se cree que la idea es un poco más esa que consumirlos como tal. Aunque nosotros igual tenemos mucha tradición en España de consumir ciertos mariscos que se podrían, pues, tener cierta similitud, un camarón o algo así, la idea es que podríamos darles el mismo uso, pues creemos que va a ir un poco más al uso como ingredientes para elaborar alimentos que ya consumimos en nuestro día a día. Y bueno, y que a ver los haylos. Muy bien, pues podéis intervenir cada una como queráis. Pero hablamos de insectos. En el libro aparecen muchos ejemplos, ¿no? Habláis de insectos que se consumen en Argentina, en México, en Colombia, en fin, y en cada sitio, pues lógicamente ahí había una serie de poblaciones indígenas que ya los consumían antes de llegar ahí los europeos, ¿no? Vamos a ver, simplemente porque se hagan una idea los que nos escuchan, de qué insectos estamos hablando. Nombrarme algunos y ponerme algunos ejemplos. Bueno, a ver, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una persona de la Universidad de Santander en Colombia, un capítulo específico solo dedicado a la hormiga culona. Allí en Colombia hay una tradición en esa región, se produce por la parte climática, ¿no? Por la altura, la humedad, la temperatura y demás, favorece que naturalmente salgan las hormigas culonas, ¿no? Que es Atala avigata, su nombre científico. Y bueno, este capítulo se ha abordado por el interés que tiene tanto a nivel cultural en Colombia, ¿no? Incluso a nivel de la parte internacional, es muy conocida. Yo creo que no hay alguna persona que le interese el mundo de los insectos, lo habrá escuchado, que se exportan a otros países desde Colombia. Juanita, que es la autora de esta parte de este capítulo, pues ha abordado la importancia que tiene a nivel gastronómico y su importancia también a nivel cultural. ¿Tú lo has probado? Sí, sí. ¿A qué sabe? La hormiga culona, pues sabe, yo creo que un poco a fruto seco. Normalmente se tuestan, se compran tostadas y saladas y bueno, como si fuera una pipa, como si fuera, no sé, una especie de fruto seco con esa salazón, ¿no? De fruto, no sé cómo decírtelo ahora.
Pero bueno, en principio, dependiendo como si le pones bañado en chocolate, pues finalmente tú enmascaras un poco el sabor original, ¿no? De lo que es la hormiga. Pero en realidad lo que más se consume es tostado y salado, como un snack. Y bueno, de otros ejemplos, yo creo que Nicoleta, ¿no? Y en Sí, yo muchas... quería intervenir para hablar un poquito de los que se consumen en México, que son varios. Y bueno, yo soy italiana, pero llevo viviendo en México como más de 20 años y yo sí los he probado varios. A mí me gusta probar cosas, aunque luego a lo mejor no me gusten mucho, pero sí me gusta probarlos. Entonces, en México, obviamente, los más famosos y los que más se encuentran son los chapulines, que son como pequeños saltamontes que se encuentran sobre todo asociados a los cultivos de maíz. Son herbívoros, o sea, son animalitos, pues insectos que comen plantas y se comen mucho tostados, fritos. Aquí en México a todo, ya saben, le agregan chile, limón, sal. Entonces, en realidad el sabor es como a chile, a limón, a sal. O sea, no es que uno realmente dice, me sabe a insecto. Lo que sí podía uno percibir, lo que veo y a lo mejor a algunas personas, a muchos mexicanos también no les gustan, es esta cosita que son crujientes, pero te puedes encontrar tipo la patita que se te queda entre los dientes o cosas así. Pero realmente a mí esta parte de que son crujientes y todo es justo la que me gusta particularmente. Y aquí los pueden comer en tacos y juntarlos, por ejemplo, si hacen la famosa quesadilla, que es un taco con queso fundido adentro, y le agregan unos cuantos chapulines. Entonces sabe a queso, con este saborcito un poco salado y con sabor a chile, entonces pues algo bastante agradable. Otras cosas que se comen en México son los escamoles, que son huevos de hormiga. También esto los cocinan con mantequilla, entonces realmente es como si fuera un tipo caviar, ¿no? O sea, se siente el huevo que se rompe cuando masticas, pero el sabor más bien es dado con que se cocina, ¿no? En este caso la mantequilla. Luego están los humiles o chumiles, que son chinches, que se consumen en el centro de México. Estas en algunos casos se consumen vivas, eso puede ser, o sea, se mueven, entonces se las llevan ahí, se mueven y la gente las agarra y las come mientras se mueven. Entonces eso puede ser un poquito más diferente respecto a otros. Luego aquí también se consumen estas hormigas que acá se llaman chicatanas. Luego están los gusanos del maguey, que son muy famosos. Se pone también el gusano en muchos casos en bebidas como en botellas de mezcal. Se ve un gusano ahí en el fondo de la botella. Y estos son larvas de una polilla, pero también se comen fritos, tostados, en salsa. Entonces, en realidad, yo diría que estos pues tienen un muy buen sabor porque se pueden cocinar con diferentes ingredientes. Tatiana, ¿tú has probado alguno? No, iba a decir que en la línea ya, pues sigo que en la industria alimentaria los más utilizados son el gusano de la harina y los grillos. Entonces, bueno, reducimos más, pero porque hay que adaptar a procesos tecnológicos, etcétera. He leído en el libro, porque claro, hay muchos artículos. La verdad es que participáis muchísimas personas en ese libro. No se puede decir que se reduzca a estos 3 artículos que yo estoy comentando ahora simplemente por centrar un poco el tema, ¿no? Pero es impresionante porque yo, que desconocía totalmente el tema, me hago una idea bastante genérica de todo el asunto, porque se hablan de muchos aspectos, ¿no? Culturales, históricos, recetas, es decir, habláis de todo prácticamente, y además por distintos especialistas, incluidas una serie de imágenes, de fotografías y demás que te dejan bien claro cómo son esos insectos y para qué se usan, ¿no? Vamos a ir otra vez al alimento en sí. ¿Qué propiedades tiene? Comparados con otros alimentos, los insectos pueden aportar cosas nuevas, ¿no? O pueden aportar, digamos, ventajas. Bueno, a nivel de industria alimentaria está claro que hay un problema para alimentar a la población que está en continuo crecimiento sin agotar recursos. Entonces, una de las alternativas que se ha considerado es el uso de insectos
porque tienen un alto contenido proteico y su explotación necesita pues menos cantidad de agua, de espacios que otro tipo de alimentos de origen animal. Entonces, se ve como una alternativa aceptable. Además, que como ha comentado Ligia, pues tienen un valor nutricional bastante interesante y a nivel tecnológico, que también lo busca la industria alimentaria, ofrecen muchas oportunidades porque ese contenido proteico permite realizar diferentes texturas, que es lo que facilita la elaboración de diferentes matrices alimentarias. Entonces, a nivel de industria alimentaria estamos solventando un problema que es conseguir seguir pudiendo mantener, dar de comer a la población en general, o sea, a la población que está en continuo crecimiento, utilizando unos ingredientes que tienen beneficios tanto a nivel nutricional como a nivel tecnológico. O sea que entonces los insectos, digamos, se alimentan más fácilmente que, por ejemplo, pues una vaca, ¿no? Un cordero o algo parecido, proporcionan proteínas y además creo que tienen un nivel de proteínas en proporción al peso muy elevado, ¿no? Pues sobre un 30-40% aproximadamente. Entonces, algunos más, menos, también depende del estadio, pero rondan 30-40%. Entonces, y sobre todo, lo bueno es que el rendimiento de conversión de agua y alimento en nivel proteico es bastante más elevado que otras fuentes proteicas. O sea que para obtener una cantidad de proteína, digamos, hay que invertir muchísimo menos que para obtener la misma cantidad de proteína, por ejemplo, en un animal grande, ¿no? En un mamífero. En su alimentación, en el espacio que necesitamos para ello, en el agua, que bueno, principalmente pues son los recursos que tampoco podemos agotar. Nicoleta, decías en tu artículo que ya los romanos también comían estos insectos y aparecen por ahí en algunos lugares, ¿no? Escrito. Sí, hay ciertos registros que los griegos, los romanos sí comían, pues sobre todo estos saltamontes, grillos. En algunos casos también hay registros de como cucarachas o cosas que para nosotros a lo mejor son un poquito más alejadas de nuestras tradiciones, pero sí en sociedades como antiguas, aunque no fueran en los trópicos, porque lo que estamos comentando ahora es que muchas de estas culturas que hoy en día consumen insectos de manera habitual, se encuentran en las regiones tropicales, esto por una cuestión también ecológica, ¿no? Que son ambientes con una alta biodiversidad en donde hay muchas más especies de insectos respecto a las regiones como más del norte o Europa. Entonces, por cuestiones ecológicas es más, digamos, normal que estas poblaciones los consuman porque están mucho más en contacto con muchas más especies de insectos. Pero vemos que en la antigüedad, pues sí, había sociedades que no necesariamente estaban en los trópicos, como dices, los griegos, los romanos, algunas partes de China que no eran tropicales, que sí se solían consumir. Entonces, con eso sí vemos que efectivamente es una práctica muy, muy definida por la cultura, ¿no? No tanto por cuestiones solo biológicas o evolutivas, sino por las costumbres y lo que consideramos que puede ser un alimento o no consideramos que pueda ser un alimento. Hablando de alimentos, Ligia, tú habías comentado la parte de las proteínas es importante, pero con la proteína solo nos alimenta el ser humano. Obviamente hacen falta muchísimas más cosas. Tú habías mencionado que los insectos proporcionan también vitaminas, por ejemplo. Sí, proporcionan vitaminas, pero tal vez aquí lo que quisiera añadir con respecto a lo que ya estamos comentando todas, es que se está abriendo o evaluando, ¿no? La parte de compuestos bioactivos, es decir, compuestos que pueden tener a nivel de salud, ¿no? Un efecto, por ejemplo, inmunomodulador o un efecto antioxidante. Y los insectos, aparte de esa parte nutricional que estábamos comentando, que pueden tener hierro, aportar zinc, vitamina D, vitamina A, vitaminas del grupo B, pues también otros compuestos y son moléculas con determinada actividad, es lo que es el campo que ahora mismo se está abriendo, ¿no? A la investigación y a nuevas perspectivas de, además de la parte nutricional, como cualquier otro alimento que tiene que tener su análisis bromatológico, pues también estudiando compuestos que puedan tener un efecto ya a nivel de salud, ¿no?
Entonces, bueno, es un campo que se está abriendo realmente, como tú dices, se consideran ahora nuevos alimentos, ¿no? Son considerados los alimentos en Europa como nuevos alimentos y por tanto, antiguamente no se estudiaban tanto en Europa, ahora sí se está abriendo un campo importante de desarrollo a nivel de investigación científica y es uno de los puntos de análisis que estamos en los que se está enfocando, ¿no? A nivel de investigación. Muy bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando de los insectos comestibles en el mundo. Es un libro publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro de su colección de divulgación y que cuenta con la colaboración de muchos autores. Y tenemos con nosotros a 3 de ellos, Alicia Esperanza Díaz y Tatiana Pintado, que son investigadoras del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, y Nicoletta Righini, que es profesora investigadora asociada al Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición de la Universidad de Guadalajara, en México. Ligia, hablamos de insectos en general, pero cada uno de los insectos tiene su propio desarrollo y en función de ese desarrollo, pues a lo mejor nutricionalmente es distinto si uno consume una larva que si uno consume un adulto, en fin, ahí hay variaciones, ¿no? Y claro, entre tantos, más de 2.000 especies de insectos que consumimos, pues habrá de todo, ¿no? Exactamente, era lo que comentábamos también. Al sufrir metamorfosis, los insectos tienen 2 tipos de metamorfosis, simple o completa, y van variando, ¿no? Desde su desarrollo de huevo a larva, pupa, adulto, por ejemplo, en algunos de los escarabajos, por ejemplo. Entonces, si se ha autorizado en el caso de Tenebrio molitor, ¿no? Hablaba antes Tatiana, que se autoriza en Europa en la larva. La diferencia entre la composición bromatológica del huevo frente a la larva implica, claro, que en el desarrollo puede contener diferentes niveles de proteína a lo largo de su desarrollo y al formar el exoesqueleto también se va formando quitina, que es lo que forma la parte más externa del insecto y por lo tanto es diferente esa composición a lo largo de su desarrollo. Tatiana. Porque sí. Hay que tener en cuenta que en Europa solo se pueden consumir algunos, o sea, solo están autorizados algunos y en algunos estadios. Entonces, y que bueno, es cierto que se va evolucionando y cada vez se están permitiendo más y de hecho hasta el día de hoy solo las empresas que comunicaron a la EFSA su reporte para poder ser considerados como nuevos alimentos hasta el día de hoy son las únicas que tienen derechos de explotación, aunque este año ya se liberarán un par de ellas y se podrá abrir esa explotación, pero bueno, que esto es algo bastante de antes de ayer, como quien dice, y que todavía son muy pocos los que se pueden explotar. Ajá, o sea que hay una serie de limitaciones, digamos, legales ahí para utilizar como alimento los insectos en Europa, concretamente, que no existen a lo mejor en otros países, lógicamente, por lo que estáis mencionando. Bueno, claro, las leyes aquí en Europa van diferentes que en otros sitios, entonces aquí se consideran esos nuevos alimentos y se está permitiendo su
su explotación como alimento desde el 2021 fue el primero que se autorizó. 2021. Que son las larvas de Tenebrio molitor. 2021, o sea que vamos de antes de ayer. En realidad hasta ahora se está autorizando el gusano de la harina, que su nombre científico es Tenebrio molitor. Tenemos la langosta migratoria, que su nombre científico es Locusta migratoria. El grillo común, que es Acheta domestico. Y el último que se ha autorizado es Alphitobius diaperinus, que es un escarabajo. Entonces, algunas, no todo el desarrollo, sino algunos de los estadios de desarrollo son los que se contempla su autorización. E incluso en formatos de secado, en harinas, etcétera. O sea que está todavía un poco con pinzas. Estamos en ello. Nicoleta, en México, ¿cómo están las cosas? Obviamente no soy experta del tema en este caso, pero viviendo en México sé que hay empresas que aquí también utilizan la harina de chapulines exactamente y producen galletas o polvo proteico para agregar, no sé, a los licuados. Entonces yo asumo que sí hay cierta regulación para esa especie. Sin embargo, cuando hablamos de los chapulines que decía antes que se venden en los mercados tostados y que se compran, o sea, sueltos, esos todavía aquí hay muchas prácticas de recolectarlos directamente en los campos. O sea, no son cultivados, no son de empresas. Simplemente la gente va y los colecta con redes, con diferentes maneras, pero esos son silvestres. Entonces eso efectivamente puede causar diferentes cuestiones de inocuidad y todo eso. Pero sí, no soy una experta en este caso en el tema. Bueno, al fin y al cabo, hemos vivido durante muchísimo tiempo solo de la caza, y la caza no era precisamente de animales que estaban en granjas, ¿no? Sino eran animales que vivían libres en el campo. Y no sé yo si hay tanta regulación para la hora de consumir, pero en Europa supongo que será distinto que en otros lados, pero también hay una cuestión histórica, ¿no? Si un país está acostumbrado a consumir un alimento desde tiempo ancestral, hay una serie de cosas que ya se superan, ¿no? Sí, y otra cosa importante, Ángel, es la neofobia, ¿no? Eso siempre lo hablamos con Tatiana, que es el temor, ¿no? a consumir nuevos alimentos. Y en realidad en Europa es una de las problemáticas que más lleva a que la gente no se lance, ¿no? El temor a que estoy probando al ver el insecto entero, que nosotros siempre lo hablamos con Tatiana cuando hacemos degustación, porque tenemos unos talleres de degustación de insectos. Primero hacemos una introducción de todo lo que es la parte de cómo son los insectos, cuáles son los autorizados, y luego presentamos el valor nutricional y hacemos una degustación. Entonces, al final, la gente pues tiene mucho temor al ver el insecto entero, pero se atreve más, ¿no? En formatos de tipo snack, o cuando ya viene en una cucharita comestible, o que está introducido de ese formato, y la gente de pronto tiene ese temor en Europa por probar algo nuevo, ¿no? Bueno, también en otros lugares tienen un temor cuando ven un cangrejo, ¿no? Y nosotros aquí lo consumimos, ¿no? Exactamente. Pero es cierto que con el taller vemos que cuando llegamos y les decimos que vamos a darles insectos, casi todos tienen algo de rechazo, como no me lo voy a comer, no lo voy a probar. Y después de la charla, como ha contado Ligia, les cuentas todos los beneficios nutricionales o cómo se les puede presentar, etcétera. Ellos empiezan a ver cambios y es cierto que al final acaban probándolos. Entonces, también creemos que esta labor divulgativa y esta labor de presentación del nuevo alimento como algo común, pues puede ayudar a aceptar o a por lo menos considerar el incluirlos en nuestra dieta de una forma u otra. Igual no en insecto como tal, pero sí enmascarado en otra matriz alimentaria. Sí, de hecho, ahí comentáis en algún momento en el libro que, por ejemplo, se pueden utilizar las harinas, mezclarlas con harinas de otro tipo y llevar un porcentaje de harina de insecto, y eso sí que cuando a uno le ponen una harina ni siquiera mira el prospecto la mitad de las veces, pero vamos, si lo mira y viene harina de insecto tampoco me preocuparía a mí el utilizar esa harina, ¿no? O sea, es más fácil eso que andar comiéndose un saltamontes, ¿no? Entero. Y bueno, que creemos que esa es un poco la idea, enmascarar utilizar este ingrediente como una fuente proteica alternativa pues a las que tenemos hoy en día,
pues por eso, pues sobre todo porque nos permitirá dar de comer sin agotar recursos, desde el punto de vista más sostenible. Sí, Ligia, dime. Sí, y otra cosa que, Ángel, que te quería aportar en cuanto a los insectos en la parte de consumo, ¿no? Nosotros hemos dedicado un capítulo, el último capítulo del libro, aborda el tema de un viaje culinario de la granja de los insectos a la mesa, porque nos parece importante al final, que sí sabemos mucho de la parte nutricional, ya la parte legislativa y bueno, y de todos los insectos que son comestibles a lo largo de los diferentes países que hemos trabajado con ellos en el libro, pero el capítulo que cierra el libro justo trata de cómo consumirlos, cómo introducirlos en las recetas. Han participado dos chefs, la chef Daniela Quiñones y Fabián Valle, junto con dos profesoras de gastronomía de la Universidad de la Sabana de Colombia, que es Ana María Filomena y María Paula de Asa, para darle ese toque ya gastronómico que yo creo que culmina el libro y que es bastante interesante de cara a las personas, ¿no?, que lo quieran probar y llevarlo a su mesa. Sí, la verdad es que son tantos los capítulos y tantas las formas de afrontar el problema que es interesante el libro, precisamente eso, porque va uno pasando de uno a otro y diciendo, esto también. Esa descripción que se hace, por ejemplo, de cómo se crían en Argentina en uno de los artículos, creo que era el grillo, ¿no? En Argentina, sí. El grillo sasimilis, sí. Eso, cómo se debe de organizar ese crecimiento, cuando realmente se recolecta al final, ¿no? Qué cuidado hay que tener, cómo ponen los huevos. Es decir, hay ahí toda una historia que, lógicamente, claro, cuando uno piensa que está consumiendo un cordero, pues un cordero ya sabe cómo nace, cómo crece y al final lo que ocurre, ¿no? Pero un insecto es algo totalmente distinto, ¿no? Huevos, luego cambia de forma, luego se hace adulto. Hay todo un proceso que no tiene nada que ver con lo que es habitualmente en la ganadería, podemos decir. Sí, justo el capítulo del que hablas es cría y cosecha de grillos, es grillos asimiles para una alimentación sostenible, y lo trabaja un grupo de Argentina que tiene una granja experimental allí. Entonces ellos comentan ahí cómo es el proceso de poder desarrollar, qué tipo de alimentación van recibiendo los insectos y qué valor nutricional, cómo va variando en función de lo que se alimenten los grillos. Y luego producen con ellos harinas y hacen muffins, galletas, que al final es como, ¿no?, el producto final después de todo lo que es la cosecha del grillo, cómo pueden implementarlo ya en la parte de las recetas, ¿no? Sería muy interesante que invitaras a uno de tus podcasts a que comenten, ¿no?, esa parte experimental de su granja, porque es muy interesante también. Sí, por supuesto. Seguiremos dando paso en este camino. Una cosa, Nicoleta, en tu artículo hablas de la evolución, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando ese consumo a lo largo de la historia, ¿no? Pero haces hincapié en una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Cuando uno habla de historia y de cómo nuestros antepasados han ido sobreviviendo a base de ir comiendo pues carne para obtener proteínas, se pinta la historia como si el ser humano hubiera sido cazador durante toda la historia, ¿no? Y eso de ser recolector o la agricultura apareciera mucho tiempo después. Pero ahí hay una labor que está generalmente silenciada y que se ve en los chimpancés, en los que las hembras tienen ahí una labor muy importante y que ayudaba a sobrevivir, a que la especie superara incluso crisis alimentarias muy importantes, ¿no? Sí, se subestima un poco en la narrativa también académica y también en la divulgación toda la importancia de ciertos alimentos, a lo mejor menores o menos conocidos como los insectos, en la importancia de la evolución también cognitiva de los primates y de los humanos, ¿no? Porque efectivamente a lo mejor hay menos rastros de este tipo de dieta, de pues recolectar insectos, recolectar, no sé, plantas, huevos, todas cosas que podemos ver también hoy en las sociedades tradicionales de algunas culturas y sociedades que viven hoy en día y que sobreviven con este tipo de caza y recolección. Sin embargo, ahí en estos casos podemos notar que la caza es mucho menos segura porque no es fácil que
todos los días se puede cazar un mamífero grande que puede aportar un montón de carne para todos, ¿no? Entonces, el hecho de que a diario, por ejemplo, las mujeres vayan y colecten ciertos insectos, miel, plantas, eso sí da la seguridad alimentaria a estos tipos de poblaciones. Y sí, claro, se puede hacer una comparación con los primates actuales, como decías, por ejemplo, los chimpancés, en que se ve que son las mujeres, o sea, las hembras en estos casos, las que transmiten ciertas técnicas para utilizar herramientas y colectar hormigas o termitas, porque como les decía hace rato, hay muchos grupos de chimpancés en África Central que viven en diferentes ambientes, que usan diferentes técnicas, todas muy parecidas, pero algunas utilizan ciertos tallos de ciertas plantas, otras utilizan como unas ramitas y las pueden introducir en estos termiteros o nidos de hormigas y no es fácil al inicio. Aunque los chimpancés sí pueden manipular bien los objetos, pero obviamente no es tan fácil. Y entonces normalmente son los infantes que están con las mamás, que observan y aprenden esos comportamientos de las hembras. También utilizan, no sé, unas rocas para romper las nueces, ahora sin hablar de los insectos, pero son todos comportamientos que son aprendidos con la observación. Entonces, y el hecho de manipular y buscar la manera de encontrar estos insectos, sí se cree que ha tenido un papel importante en la evolución de la cognición, de las habilidades también sensoriales, motoras de los primates. También he visto en el libro que cuando se crea una industria alrededor de los insectos, se utiliza también parte de los residuos de esos insectos como abono para elaborar envases. Hay, digamos, un reciclaje también de las partes que sobran de esa industria, ¿no? Claro, o sea, lo bueno es que dan lugar a poderlos utilizar de diferentes formas. Lo más común es coger el insecto, tostarlo, molturar y sacar la harina. Y esa harina utilizarla. Pero también un poco para aumentar la vida útil de la harina se le puede extraer la grasa. Entonces tienes unos aceites y estos aceites que son ricos en omega 3 los puedes utilizar para suplementar otro tipo de alimentos o bueno, eso ya, o hacer cápsulas o algo así. Y luego tenemos la parte, concretamente la quitina, se está utilizando para la elaboración de films que pueden dar lugar también a envasados, o por lo menos aparte de los envases, para cubrir alimentos. Entonces, cuando hablas de la quitina, pues por ejemplo, si tenemos un escarabajo, las alas externas que son más duras estarían hechas de quitina. Más es yo las alas no te sabría decir, pero es más las cubiertas. La cubierta del escarabajo. Entonces, tú al final lo que vas a hacer, tú puedes quedarte con el elemento que tú quieras, como si tú te quieres hacer una extracción también de determinado tipo de proteínas. Tú las puedes utilizar, tú puedes hacer esta extracción y dependiendo de las características de esas proteínas, las puedes utilizar para, pues lo que estamos comentando, para hacer algún tipo de película o film que ayude en el envasado, o sea, que sea un aporte al envasado. Muy bien, hay una cuestión que hay que mencionar, ¿no? Y es el precio. Si nosotros ponemos un plato de estos insectos comestibles y lo comparamos con un plato de carne o un plato de, no sé, de verdura, en un mercado, digamos, de consumo habitual de alimentos, ¿sería comparable o saldría muy caro o muy barato? Bueno, actualmente nosotros aquí en Europa los insectos son bastante costosos, tienen un precio más alto que la carne o que el pescado, porque no hay un fomento tampoco de producción fuerte que pueda abrir un poco la parte económica. Yo ya no sé si Nicoleta en México qué precio tendrán, que ya es como más consumido, de pronto puedas tener, pero aquí en Europa sí son costosos. Sí, de nuevo depende un poco de cuáles, como estaba diciendo, algunos productos que ya son más comerciales, efectivamente, tipo unas galletas hechas con harina de chapulín,
son más caras respecto a unas galletas Marías cualquiera. Pero, por ejemplo, los chapulines que se venden sueltos en los mercados, esos son muy baratos. Pero hay algunos, por ejemplo, estaba hablando de los huevos esos de hormiga. Esos sí son relativamente caros porque solo se encuentran en ciertas temporadas. Entonces, aunque sean recolectados de manera, o sea, no industrial, pero justo por eso, solo siendo productos de temporada y que no hay una gran cantidad, eso los precios son como más de gourmet y los venden también en restaurantes donde pues le dan un precio bastante alto. El problema es que ahora el comercio está muy reducido porque a día de hoy prácticamente nadie los consume. Se consumen un poco como gracia para alguna fiesta o así. Pero yo siempre pongo el ejemplo de que cuando la chía, que es otro nuevo alimento, cuando yo empecé la tesis, comprar en España 200 gramos de chía o 100 gramos de chía costaba como 6 euros y solo podías comprarlo en herbolarios o algo así. Y a día de hoy, pues el precio es irrisorio comparado con aquella época. Entonces, si verdaderamente se consigue utilizar el insecto para producir un alimento, o la harina o extraer la proteína para lo que sea, vas a hacer un volumen de producción mayor y eso va a acabar reduciendo costes. ¿Cuál es el coste final al que se puede llegar? Ahí ya me pierdo, pero seguro que se reduce considerablemente. Bueno, ya vamos a ir terminando. Por último, claro, estamos abocados a una superpoblación inevitable, ¿no? Va subiendo la población, ya hemos superado los 8.000 millones de personas en la Tierra. Se calcula que, lo decís vosotros en el libro, ¿no?, que para el 2050 alcanzaremos los 9.000 millones. Hay que dar de comer a todo el mundo y evidentemente los insectos es una posibilidad que puede ayudar, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Tatiana. Yo, mi opinión es que todavía quedan trabajo para concienciar a la población, para que seamos capaces de introducirlos en nuestra dieta y, bueno, ver también un poco ahora cómo la industria alimentaria los adquiere como nuevos ingredientes para la elaboración de sus productos. A ver si es viable, a ver si haciéndolo a grandes escalas siguen teniendo un comportamiento tecnológico adecuado. Si todos estos checks van funcionando, pues yo creo que sí, acabarán perteneciendo a nuestra dieta. Igual no como elementos sueltos, pero sí como formando parte de otros alimentos. Ligia, ¿tú qué piensas? Sí, yo también creo que al final nosotros en la pirámide, ¿no? La pirámide de la alimentación, en un futuro los veremos ya como uno más, ¿no? Como un alimento a elección. No se trata de retirar un alimento por otro, pero que si hablando de sostenibilidad y de producción podemos un poco que sea un poco equilibrado en el sentido de sea sostenible porque vamos a gastar menos recursos y demás, pues los insectos se acabarán introduciendo, pero no de manera inmediata. Sí, es lo que decía Tatiana, evidentemente es un tema de tiempo, de que la gente pues también les vea la parte nutricional y por qué, y los pueda probar y los pueda ya empezar a consumir. Pero evidentemente en Europa nos falta todavía tiempo para acercarnos a países que ya lo consumen de rutina, ¿no? De pronto Nicoleta te da otro aspecto a nivel de México, pero lo que es en Europa sí lo vemos como un poco más lejano. Nicoleta, ¿tu opinión? Aquí también en realidad hay muchas personas que no los ven con una gran aceptación, a pesar de que sea un alimento que por siglos ha sido consumido. Pero no todos, sobre todo las nuevas generaciones. Hemos hecho unas pláticas divulgativas en escuelas secundarias aquí cerca de donde trabajo en Jalisco, y lo primero también que hacen los niños es poner cara, me imagino parecido a los niños españoles. Entonces, sí creo que hay que trabajar mucho en la aceptación, pero justo es lo que estamos haciendo y creo que hay que hablar más de eso, tanto a nivel académico, pero también a nivel de divulgación. Bueno, pues hemos dado un repaso bastante importante al contenido del libro. Quedan muchísimas cosas ahí por hablar, pero a mí me gusta también saber
un poco de vosotras, ¿no? ¿En qué trabajáis? ¿Con quién trabajáis? ¿A qué dedicáis vuestras investigaciones? Porque, claro, el libro es algo que habla de muchas cosas y además participan muchas personas. Ligia, dime tú, ¿en qué trabajas y con quién? Bueno, yo trabajo, como bien decías al principio, en el ICTAN, que pertenece al Instituto, es el Instituto de Ciencia, Tecnología de Alimentos y Nutrición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y dentro de ese centro de investigación del ICTAN, trabajo en el grupo de inmunonutrición. Este grupo lo que realiza es el estudio de la valoración de la dieta, por ejemplo, características de la actividad física, antropometría, marcadores de calidad de vida, todo lo que son marcadores de tipo biológico, hematológico, inmunológico, para poder tener como una visión global, ¿no? Holística de un grupo poblacional específico. Y bueno, hace unos 5 años empecé un primer proyecto justo con un grupo de la Universidad de Guadalajara para investigar sobre entomofagia, que es el consumo de insectos, y ahí nació pues un cauce diferente, un poquito diferente, pero a la vez fusionado con el grupo de investigación, y es donde yo actualmente pues me estoy moviendo más, ¿no? En el tema de entomofagia, porque me interesa pues el valor nutricional, la parte de inmunología, toda la parte de cultural. Me encanta la divulgación científica, entonces también estamos un poco intentando con el libro, y aparte de hacer la divulgación en colegios y a público general, para poder dar a conocer el mundo de los insectos comestibles. Muy bien. Nicoleta, tú estás ahí en México en estos momentos investigando. Cuéntanos con quién trabajas y cuál es tu tema específico de investigación. Sí, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición de la Universidad de Guadalajara, aquí en México, y tenemos varias líneas de investigación. Aquí sobre todo nos enfocamos en estudiar hábitos alimentarios humanos. También utilizamos modelos animales, en particular son los que más me interesan porque yo soy bióloga. Y tengo un doctorado en antropología, pero yo durante muchos años estudié a los primates, o sea, soy primatóloga de corazón. Entonces, por eso he estudiado durante muchos años la ecología alimentaria, nutricional de diferentes primates. Aquí en México me dediqué a estudiar a los monos aulladores en particular, que es una de las 3 especies que están aquí en México. Ahora he dejado un poquito de lado esa línea. Estudiamos también, como les comentaba, cuestiones de conductas alimentarias, un poco más desde el punto de vista de la ciencia de la conducta, la psicología y la nutrición. Entonces ahora, gracias a Ligia, entré en este mundo de la entomofagia, pero me acercó más a mis orígenes, que eran las de estudiar la ecología y la conducta de los primates no humanos. Muy bien. Tatiana, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Tú estás aquí en Madrid. Bueno, yo soy tecnóloga de alimentos. Llegué aquí para hacer unas prácticas cuando cursaba la licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y aquí sigo, aquí hice mi tesis. He trabajado en desarrollo de productos cárnicos más saludables y más sostenibles, y de ahí un poco pues mi experiencia en el desarrollo de nuevos productos. Ahora estoy más focalizada en la parte de análisis sensorial, soy responsable de la unidad de análisis sensorial de aquí del centro, y también estoy en el grupo DigiSen con Gonzalo Delgado Pando, que es el investigador principal, y es con la persona que comparto autoría del artículo. Y bueno, además también tenemos en el grupo pues a Lidia, a José María y a Carlota. Y el trabajo del grupo estamos focalizados un poco en utilizar tecnología emergente tipo realidad virtual para dar soporte al análisis sensorial, y un poco también focalizado en productos cárnicos. Pero bueno, que nos abrimos a otro tipo de matrices alimentarias, y es un poco en lo que quiero seguir. Y derivado de mi experiencia en análisis sensorial, pues Ligia contactó conmigo para trabajar en sensorial con insectos, y ahí empezamos a hacer talleres, divulgación, y por eso, bueno, pues acabamos compartiendo libro. O sea que, bueno, quería darle las gracias también. Muy bien. Nos escuchan estudiantes
Hay algunos estudiantes que pueden estar en bachillerato, que pueden estar empezando la carrera y que a raíz de escucharos pueden decidir alguno de ellos, a mí me gustaría seguir ese camino, ¿no? ¿Qué le diríais a un estudiante que está pensando en eso? Pues le animamos a que descubra el mundo de la ciencia, que intente buscar prácticas o algún tipo de beca para poder estar en algún, o bien en algún centro de CSIC, dependiendo un poco de su área de conocimiento, o si tiene contacto con algún departamento de la universidad en la que trabaje, pues que se ponga en contacto con profesores porque le podrán ayudar y le podrán guiar. Y si no, pues que busque un poco áreas de trabajo en CSIC, que hay un montón de centros, tanto a nivel tecnológico, social, sanitario, y si le gusta algo, pues que se ponga en contacto y vea un poco posibilidades de cómo empezar con unas prácticas, con una beca, y ya luego, pues si se anima, seguir con un doctorado y lo que surja. Lo estás poniendo muy fácil, ¿eh? Y sé que no es nada fácil. Pero no es nada fácil y es algo que tienes que tener bastante vocación y te tiene que gustar. Si quieres ser una persona con dinero, pues no es el camino, es más vocacional. Sí, Ligia, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo creo que todo lo que sea ciencia necesita, pues eso, se echan muchas horas en el tema de investigación, pero cuando es realmente tu campo y te lo haces con ilusión, casi que el tiempo se te pasa rápido. Así que yo los animo a los estudiantes, todas las personas que nos escuchen, que quieran hacer ciencia, que por supuesto nuestros centros de investigación están abiertos a todos los estudiantes para sus prácticas, para hacer sus TFM, sus doctorados, y que yo creo que una de las partes importantes es que el trabajo luego siempre da sus frutos y uno de los frutos que nosotros después de tanto tiempo trabajando con insectos ha sido este libro y yo creo que poco a poco se consigue hacer cosas interesantes de cara a la sociedad también. Y por supuesto no hablamos solo para estudiantes españoles, sino para estudiantes de cualquier lugar. De hecho, tú misma no eres nacida en España, tú has venido de algún otro lugar por el acento. No, a ver, te cuento un poco de mi historia. Yo soy colombiana de nacimiento. Yo viví en el Amazonas en diagnóstico de enfermedades tropicales porque soy de analista clínico de profesión y viví 8 años en una región amazónica que se llama Puerto Nariño. Y estando en Puerto Nariño, pues tuve la oportunidad de conocer una persona de España que me dijo, bueno, oye, ¿por qué no te vas a estudiar a España para especializarte? Y vine aquí a España a estudiar diagnóstico de enfermedades parasitarias tropicales para hacer una especialización, pero también me gustaba mucho el área de la nutrición y la alimentación y aquí conocí un grupo de investigación del CSIC en el que me empecé a formar y con el que trabajo hace 26 años, que es el grupo que antes no lo he mencionado y que me gustaría en este momento decirlo, que es liderado por la doctora Ascensión Marcos, que ella es profesora de investigación, también con mi compañera Esther Nova, que es investigador científico, y con Elena Ramos Rojo, que también es parte de nuestro grupo de investigación que lleva la parte técnica. Así que encantada de trabajar con ellas y llevo muchos años aquí y creo que, bueno, lo que te decía, lo que se hace con ilusión al final, pues es la vida, ¿no?, que vas formando. Y bueno, yo los invito a todos a que lo hagan, pues que si se enfrentan a la investigación, pues que también es un camino difícil de recorrer, pero que da muchas alegrías a lo largo de ese camino. Lo que está claro es que la investigación es internacional, porque pasamos de una colombiana que ha venido a España a una italiana que ha ido a México. Exacto. Nicoletta. Entonces, como ven, hay todo un movimiento y a veces uno no planea. Yo no lo planeé, no es que en mi vida quería salirme de Italia particularmente, yo estaba bien ahí, pero como les comenté, yo quería estudiar los primates y obviamente quería estar en un país donde hubiera primates que yo pudiera observar en vida libre. Entonces vine a México inicialmente para hacer un máster y luego me gustó y me quedé. Entonces, a veces hay que seguir
tus ilusiones y las cosas que realmente te gustan y dejar fluir un poco todo. Y obviamente las oportunidades, eso no es que sea todo romántico, ¿no? También la cuestión académica, trabajar en la universidad en Italia, pues mejor no hablamos porque no es realmente fácil y no lo era ni cuando me fui, que era hace 25 años, que tal vez era un poquito mejor que ahora, pero mal. Entonces yo encontré a un país aquí, México, y a pesar de muchas cosas que podemos ver a lo mejor que no son óptimas, pero desde el punto de vista laboral sí me ha ofrecido muchas oportunidades. Bueno, pues aquí hemos llegado al final, aunque debo recordar el título del libro, que es Los insectos comestibles en el mundo. Pertenece a la colección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está editado por Catarata y tiene la participación de alrededor de 30 autores, de personas dedicadas a este tema. Por supuesto, pondremos las referencias en nuestra página web, en cienciaes.com. Hemos hablado con Ligia Esperanza Díaz, que hemos dicho que es investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, y trabaja en inmunonutrición, con Nicoletta Righini, que es profesora investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición de la Universidad de Guadalajara, en Ciudad Juchitán, en Jalisco, en México, y con Tatiana Pintado del Campo, que también es investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, en el CSIC, en la Unidad de Servicio de Análisis Sensorial y en el grupo DigiSen. Muchísimas gracias por participar, enhorabuena por ese libro y sobre todo, pues gracias por enseñarnos tanto. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, Ángel, por la invitación y gracias a los oyentes. Un saludo para todos. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.